Que tu piel lo sienta y tu corazón lo entienda. No es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero puede que suene así. Pero hoy vamos con este título. Solo quiero dejar en tu mente en la profundidad de la sabiduría del Dios que tenemos. Un Dios que piensa muy diferente a lo que nos enseña y nos habla la sociedad alrededor. Una lucha de poderes es lo que vemos alrededor, ¿no? Entonces, ¿quién es más fuerte? Y entre menos me duela y entre menos sienta, pues mejor, entre más racional, mejor. Esto, digamos que es una forma de pensamiento que se viene construyendo en nosotros, no siempre fue así en el ser humano. Vamos de tendencia en tendencia, de moda en moda, las modas vuelven, son como cíclicas. Y hace unos siglos atrás se levantó una corriente, una forma de pensamiento del ser humano. Recuerda, vamos a hacer un poquito aquí de historia. Después del romanticismo y todo eso de la pintura y Da Vinci, ¿cuántos aquí han tenido el privilegio de ir a Europa y mirar todos esos cuadros de París y no sé qué, y las pinturas, todo, después de todo ese romanticismo y la ilustración, viene una época de racionalismo. Entonces los seres humanos dijimos, no, el mundo se trata de ser fuerte en conocimiento, fuerte racionalmente, y esto no es de corazón, porque nos manipulan con el tema de lo espiritual, no sé qué, aquí hay que ser racionales. Todo lo que sea lógico, racional, eso es lo que vamos a asumir. Entonces, desarrollo científico, industrialización, todo lo que hoy tenemos, pero en estos nuevos siglos nos encontramos entonces con que se levanta una generación a la que llaman de cristal. ¿Cuántos han oído esos que dicen, ay, no, estos niños no sé qué decirles, porque si les grito lloran, pero si no les grito también, porque es que no me tienes en cuenta, no te importa lo que digo? Y les han llamado generación de cristal. Su mayor hobby, su mejor hobby es ir al psicólogo, ¿sabían eso? Son felices con que los psicoanalices y todo el tiempo están diciendo y saben de apegos y saben del yo, del super yo, y eso, ¿no? Kevin me puede decir si es así. Esas son las conversaciones en las universidades. Y ahorita los terapeutas están de moda y está bien. Creo que lo que estamos descubriendo, los racionalistas, los que todo era razón y conocimiento y volverse profesional y la escala del conocimiento, llegar hace años era una especialización, eso era lo wow, top, no sé qué, eso es lo mejor, ya luego no es maestría, después se inventaron doctorados, PhD, no sé qué va a salir mañana, seguramente algo más porque hay que sacar más plata y hay que seguir corriendo. Pero esta generación llega a confrontarnos. Y yo quiero proponerte esto, que esto que hoy viene a confrontarnos, esta generación, es quizá un llamado de Dios a frenar y hacernos ver, no todo es 100% racional. Tu cerebro tiene dos hemisferios. Tu cerebro tiene un hemisferio emocional, tu hemisferio derecho es emocional, y tiene un hemisferio racional, el que puede sacar conclusiones y que puede ser quizá más frío, pragmático, no sé qué, el izquierdo. Esta generación viene a hacernos ver unas cicatrices humanas y es, no me puedo quedar solo en el deber ser, en lo que la ley dice y la Biblia dice y debe ser esto, sino que antes del deber ser hay una realidad y es el ser. Antes de eso que pienso alcanzar, que es teórico y es lo que Dios dice y es la Biblia y es la moral, hay una realidad humana, hay cicatrices, hay carne en el sentido de humanos que se duelen, humanos que sienten y que al sentir, al experimentar, al enfrentar el golpe inevitable de la vida, van a construir unos diálogos internos. Y si esos diálogos que surgen a partir del dolor, que marcan su cerebro emocional, que marcan sus emociones, no son atendidos, no son sanados, el mensaje racional y muy bueno que podemos traer va a caer en saco roto. No va a dar resultado, porque hay antes de lo racional, antes del deber ser, antes de tomar una decisión en favor de lo que Dios quiere que yo haga, hay unos sentimientos que me marcan.
hay unas cicatrices, hay un cerebro emocional. Y en ese cerebro emocional es donde está concentrado todo el inicio de nuestro conocimiento, donde tú y yo, hoy profesionales, no sé qué edad tenga cada uno aquí, o técnicos o expertos en un oficio, antes de ese aprendizaje práctico, nuestro cerebro tiene un proceso y es las emociones, lo que sentimos, las cicatrices. Eso está descubriendo la neurociencia, que no estamos siendo suficientemente líderes o capaces de resolver los desafíos del mundo que tenemos al frente. Hay riqueza, hay tecnología, hay mucha producción, pero no estamos satisfaciendo las necesidades de relación de los seres humanos. Cada vez, en lugar de ir menos hacia guerras, cada vez más el desarrollo nos lleva a guerras y conflictos y más divorcios, más divorcios. Y la iglesia cristiana no se salva de eso. Hay estadísticas. Las estadísticas dentro de las iglesias cristianas, pues les voy a hablar una estadística de una iglesia aquí muy conocida, sin decir el nombre, muy influyente, que incluso su fuerte es la sanidad emocional. Las estadísticas de divorcios en estas iglesias superan el 66%. Y esto estoy hablando, de esto lo oí hace, no sé, 2 años, hoy será mayor. Y van creciendo. El divorcio es una solución, el divorcio es una salida, es una puerta, una ventana abierta de Dios para un problema. El divorcio no es el problema. El divorcio es una solución a un problema, pero el divorcio pues no es el propósito con el que se entra en una relación. El propósito de una relación es terminar juntos y prosperar, ¿verdad? Entonces obviamente trae dolores. ¿De qué nos hablan estas rupturas? Nos dicen que aunque tenemos mucho conocimiento teológico, racional, de lo que debemos hacer, profesional, y hay prosperidad, hay una ruina emocional. Hay algo que no está bien en nuestra piel y que necesitamos sentirlo, atenderlo, y hay algo que nuestro corazón no está entendiendo, por lo cual no podemos conectar bien. Eso es lo que está descubriendo también la neurociencia y por eso habla de inteligencia emocional, que tenemos estructuras organizacionales muy bien hechas, pero que están acosando a la gente al punto, o sea, es tan duro el clima emocional que muchas personas están hoy enfermas no por el desgaste natural del cuerpo, sino por el desgaste emocional y mental. Y hay parálisis cerebral. En algunas ocasiones el acoso llega a tal punto que las personas no encuentran una solución, el ambiente laboral difícil los ha llevado a decir ya no más, ya no quiero estar más aquí y ponerle punto final a su historia en esta tierra. Sucedió hace unos días escuché la noticia de una joven que la mandan a estudiar a una super universidad aquí en Colombia, la Universidad de los Andes, muy costosa, y la traen de Chile a estudiar, entiendo, medicina. Y la mamá está pagando eso tan costoso y pues con la idea de que su hija ya sea una gran profesional y pues tenga una vida, una buena vida, diríamos. Y la hija está ahí, era de las mejores alumnas, pero hay algo que está fallando en esa conexión interior, esa conexión emocional, que ella no se sentía suficiente y la exigencia era tal en esa escuela de medicina que el acoso superó su estructura mental y emocional para soportar esa presión y ella tristemente decide acabar con su historia aquí en la Tierra. Y le llega la noticia a la mamá y pues, ¿cuál es la respuesta? Pues acoso. No soportó el acoso. Siendo de las mejores alumnas, nunca se sintió suficiente. Porque la presión de lo racional fue más fuerte y no hubo esa empatía para entender qué estaba sucediendo en su piel, en su corazón. Esta desconexión, esta falta de que haya alguien que te entienda, el Señor la entiende. Y la neurociencia está diciendo, estamos cayendo en un grave problema de relaciones organizacionales, relaciones de familia, no están resultando, y no es porque no haya buenas intenciones o no hayan valores, no haya una buena formación, al contrario, hay mucho de eso, pero no está dando resultado porque nuestro cerebro emocional no está siendo atendido. No estamos siendo conscientes de qué sentimos, no estamos siendo conscientes de qué está pasando en nuestras neuronas emocionales. Y ellas son el inicio de todos tus procesos mentales, de todo lo que quieres producir, aprender. Todo empieza en tus emociones. Y algunos dirán, ay, qué ridículo. No,
Es ridículo no atender esto, es falta de inteligencia y es bíblico que tenemos que prestar atención a esa área. Solo cuando se atiende bien esta área de qué está tallando el corazón del ser humano, qué están tallando sus emociones, por qué esas personas, esos jóvenes parecen de cristal, qué es lo que ellos están experimentando, qué es lo que ellos están viviendo que nosotros apagamos, qué realidad hay en el cerebro de ellos. O solo cuando nos atrevemos a mirar eso, entonces estamos aterrizándonos a la sabiduría de Dios. Estamos poniéndonos en el nivel en el que el Señor se pone para ver al ser humano. Dicen los neurocientíficos que mucha habilidad, mucho conocimiento y habilidad racional sin habilidad emocional genera tal desconexión en los líderes que son un gran peligro, que destruye esa misma habilidad racional y ese poder y ese liderazgo puede ser la causa de destrucción de su propia vida. Porque aunque se adquiere el mundo, dice Jesús, ¿y de qué te sirve adquirir el mundo, ganar todo el mundo entero si pierdes tu alma? Eso están diciendo hoy los neurocientíficos. Se está ganando el mundo entero, muchos logros, pero se está perdiendo el alma. Lo esencial, las conexiones vitales. Y esa es la invitación de Dios. A veces entonces nos encontramos diciendo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué así? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Y por qué así? Quiero contarte de un principio que es vital en el cristianismo, en el ser un mensajero de Dios, en el reino de Dios, pongámoslo así, el reino de Dios sobre tu casa, en recibir ese mensaje de Dios y que sea una realidad en nuestra vida, tiene una clave. Y es que en el reino de los cielos, en el mover de Dios, en la casa de Dios, nada es legítimo que suceda, nada se desata, nada se hace una realidad en tu vida sin que antes tu piel lo sienta. No es legítimo un mensaje sin que el mensajero lo sienta. No es legítimo una enseñanza sin que el corazón del que va a enseñar lo entienda. Para que tú puedas vivir el reino de Dios necesitas vivirlo, sentirlo en tu piel y entenderlo en tu corazón. Solo así la bendición de Dios, el favor de Dios, el respaldo de Dios va a estar seguro. Y a veces te vas a encontrar con que, bueno, Señor, yo estoy creyéndote, estoy siguiendo este consejo bíblico, este principio, estoy enunciando incluso lo que me dijiste, pero ¿por qué me toca a mí así? ¿Y por qué lo haces así? ¿Qué es lo que estoy pagando? A qué cura maté? Dirían algunos. ¿Por qué me pasa esto? A mí me pasó, hace unos años fui a predicar a Cuba, pasé un tiempo ahí, un mes, un tiempo extraordinario, viviendo ahí en Cuba ese mes y llevando el mensaje de Dios. Me sorprendió porque había estado en Cuba de vacaciones, pero no pensé que regresaría allí a predicar. Bueno, fue emocionante, fuimos con una gran amiga allí después de diciembre, nos dieron como los 15 días esos de fiestas y después de Reyes ya teníamos que estar allá. Resulta que había invertido, era tanto el gasto en irme a estudiar a México, recién me había ido a estudiar al Inter, y se meten las vacaciones de diciembre, obviamente cierran los juzgados. Para los que no conocen, yo soy abogada, y mientras estaba estudiando en México, paralelo a eso, yo dirigía unos procesos, unas demandas contra el Estado para recuperar las prestaciones sociales de los servidores públicos. Esas demandas toman un tiempo y entonces estaba calculado que entraran unos honorarios por unos procesos que saldrían, pero justo entran en vacaciones y después es mucho el gasto vivir allá y atender aquí compromisos. Desde allá yo manejaba mi oficina, litigaba con unos socios que tenía aquí y que me ayudaban presencialmente, pero desde allá yo hacía todo lo jurídico. Y bueno, dejamos todo listo, pero no se terminaron de hacer los pagos. Entran en vacancia judicial acá en Colombia a partir del 17 de diciembre y ya regresan en enero y yo me tenía que ir a México. Mi mamá me ha apoyado mucho en esto del ministerio, pero bueno, es diciembre, hay muchos gastos, no sé qué, ya me daba pena pedirle un poco más y yo tenía que resolver el tema de irme. Cuando salió la respuesta de sí, te vas a ir a Cuba, ya no tienen el permiso, no sé qué, todo fue como sobre el tiempo y dónde estaba el recurso para eso. Pero bueno, estaba justo el recurso para el hospedaje inicial mientras me recibían en la casa donde íbamos a ministrar, de la iglesia donde íbamos a ministrar. Unos días tenía que estar en La Habana y estaba lo necesario también para el pasaje de ahí. Entonces dije, ok, listo, me voy.
compro el pasaje de ida y no, pues no me preocupo por el de regreso, pues en tanto que estoy allá ese mes, abren los juzgados y sale el pago, ¿no? Del negocio pendiente. Tenía yo ese pasaje de ida de ahí y compré el de regreso a México, ¿no? De salida a México. Pero no sabía yo que había una ley que exige que cuando no eres de una nación, la aerolínea que te va a permitir ir allá debe pedirte, en este caso yo viajaba con una aerolínea de que se llama Avianca, ellos debían pedirme no solo el boleto de ingreso a México, sino el de regreso de México a Colombia, porque yo no soy mexicana. Bueno, yo me voy así, confiando en el Señor, como que compré el de, nada más el de ida a Cuba, ni siquiera tenía el de regreso a México. Entonces llego ahí a la atención al módulo de atención de Avianca. Justo lo he comprado la noche anterior y también compré el hotel, no sé qué, bueno, listo, todo resuelto, no sé qué, ya se hizo. Ya cuando abra, mientras esté allá, resolvemos lo del regreso. Entonces llego y Avianca no me pide nada. O sea, cuando Dios te da una orden, te abre una puerta, Él supera todas las restricciones legales, listo, no me pidieron nada, yo me fui súper feliz, no sabía eso, que necesitaba demostrar el regreso. Estando allá, listo, se compra, hay que comprar el viaje, ¿no? De ida a México, ya se definió cuánto tiempo iba a estar, compro el de ida a México, pero nunca compro el de regreso a Colombia. Pues estoy confiada en que ya, listo, me voy a México y allá nunca me han puesto problema. En tanto que estoy ahí, el Señor me pide dar mi última prédica. Nos tocaba predicar a mi amiga y a mí, nos encargaron la iglesia, nos tocaba predicar cada martes, jueves, sábado y domingo. La última prédica de domingo me la encargan. Y la prédica que el Señor me ordena hacer, escucha esto, o sea, esa madrugada yo me levanto teniendo un tema programado muchos meses antes, que me parecía fenomenal aquel tema. Lo había estudiado mucho, no sé qué, ya le iba a dar. Me levanto en la madrugada y el Espíritu Santo me dice, no, quiero que des este tema. ¿Será un buen plan? Algún día quizá les paso esa predicación, estaba muy chévere. Y hablaba de cuando Jesús está frente al pueblo de Israel y le dice, oigan, israelitas, ¿a quién de ustedes se le ocurriría salir a la guerra y no calcular con cuánto ejército cuenta? ¿O a quién se le ocurriría construir una torre sin antes hacer un presupuesto? Y pues en silencio ninguno del pueblo de Israel contesta. Entonces les digo yo a todos los que están ahí, latinos igual que yo, o sea, cualquiera de nosotros diría, claro, señor, va para esa. El caminante hace camino al andar. Tenemos hasta una canción para eso. Así somos los latinos, ¿no? Actuamos así, nos lanzamos, no sé qué, somos aventados y ahí vamos haciendo el plan y no tenemos que llevar tanta planificación antes, ¿no? Hay que relajarse. Pero Jesús nos pone al frente que hay que hacer un plan, que Él nos invita a hacer planes con lápiz, eso sí, para que Él los pueda borrar y los pueda ajustar, pero que está bien hacer planes, está bien prepararse y llevar eso adelante. Listo, la enseñanza fue así brutal. Les cuento que gustó tanto, porque era inicio de año, que me llevaron a otras iglesias en Cuba, o sea, esa predica me hizo famosa en Cuba, me llevaron aquí y allá, no sé qué otro que no estaba en el cronograma. Y yo, pues bueno, ay, qué respaldo de Dios, pero ¿qué crees? No hay algo que tú en el reino de los cielos puedas predicar sin haberlo sentido en tu piel, no es legítimo. Después de eso, ya la gente súper bien, no sé qué, qué chévere, qué predica. Nos vamos para Cuba, para México. Y le digo yo a mi amiga, es el último día, vamos a darnos vida de turista, vamos a ir al hotel, a un hotel especial, todo incluido, y nos vamos a gastar todo. Y después nos fuimos a La Habana y en La Habana todo era en euros en aquella época y no incluían ahí los impuestos. Entonces dije, ay, gastémonos todo, no sé qué. Invitamos a unas personas, no, pues la locura. Yo no dejé nada. Mi amiga así muy previsiva o más bien como que casi, ella dice, no, es que mi codo casi no se estira, está como oxidado. Mi amiga sí guardó sus restitos ahí un poquito, yo no guardé nada. Yo me gasté todo. Dije, ay, ya vamos para México, me han hecho como para mi casa. Y qué sorpresa, llego allí. Y ahí se hace viva aquella predicación de, ¿será un buen plan? ¿Habré planificado bien esto? Pues llego al mostrador de la aerolínea y me dicen, señorita, ¿usted es colombiana? Sí. Ah, ¿y dónde está su boleto de regreso de México a Colombia? ¿Cómo así? No, pues es que lo vamos a definir allá. No, es que usted no puede viajar si no tiene un boleto de regreso a Colombia.
No, no, no te preocupes, yo llamo a Colombia que me compren. ¿Dónde tenía yo para pagar una llamada? O sea, en Cuba tú no puedes, en esa época no podías retirar con tarjeta, no servían las tarjetas. Tú lo que llevabas en efectivo era todo lo que tenías. ¡Ah! ¿Qué hago yo? A pedir que vendo café colombiano o algo, no, nadie tiene para pagar. No, la locura. O sea, ese día entendí, vino a mi mente aquella prédica. Aquella gente a la que yo le había predicado se enteraron de que yo no había podido viajar a México porque no había planificado bien ese viaje. No había tenido en cuenta los detalles. ¡Qué oso! ¿Cómo se enteraron? Porque mi amiga reservó, mi amiga sí se fue a México, me tuvo que dejar ahí. Yo no te quiero dejar, le dije, vete tú que yo resuelvo. Y me dejó sus 5 euros que ella había guardado. Para que hagas algo con eso, me alcanzó para llamar a Colombia y decir, por favor, me ayudan y me compran un boleto. No, es que cómo lo hacemos, no sé qué. Se cayó la llamada. Me he quedado yo en Cuba sin tener cómo resolver, pero entonces ellos avisaron a los de ahí de la otra ciudad que yo me había quedado en el aeropuerto. Todo el mundo se enteró. Y dijeron, al día siguiente vamos a ir a buscarla, no sé qué, no sé cuándo. También no tenían tantos recursos, era un viaje largo. Bueno, después te cuento toda la historia. El Señor resolvió milagrosamente, me dejó entrar, me abrió las puertas ahí, fue una linda experiencia con Jesús. Era 14 de febrero y él me mostró, me dio tantos detalles, tantos regalos, entre esos que una cubana de la casa de cambio a la que yo fui a pedirle, oye, ¿me cambias unos pesos colombianos? Obviamente nadie cambia pesos colombianos, eso no sirve mucho por fuera. Pero el Espíritu Santo me decía, acércate y dile. Y yo, ay, qué locura, sí, acércate. Entonces yo fui y le dije, y ella me dijo, no, ay, nena, perdón, es que aquí no cambiamos eso. ¿Y a ti por qué te pasó eso? Oye, si se nota que tú no eres así como una hippie. Y yo, no, después te cuento. Pero vamos a ver qué hago, qué puedo hacer por ti. Así me decía en su cubano chévere. Y el día siguiente esta cubana, siendo el sueldo de un cubano $12, poniéndolo en dólares, ella me da $20 al día siguiente. ¿De dónde lo sacó? No me preguntes. Pero fue el milagro de Dios. Pero bueno, eso así se resolvió el asunto. Yo pude llamar, no sé qué, y bueno, ahí hizo Dios otros milagros para que me dejaran ir a México. Lo que eso me enseñó y toda la noche el Señor me habló es, aquello que predicaste, necesito que lo sientas, necesito que lo vivas, porque el vivirlo, el experimentarlo, te da autoridad. Te respaldé, pero en adelante quiero hacer de ti una buena organizadora. Quiero que vivas y sientas mi mensaje en tu piel. Esto que me pasó a mí es lo que Jesús vivió y es la autoridad con la que Dios, el Padre, le responde a Jesús cuando seguramente se preguntó como tú y como yo, Señor, ¿por qué a mí? ¿Y por qué así? Yo le decía, Señor, ¿por qué me avergüenzas así? Yo prediqué lo que tú me enviaste a hacer y ahora ellos estarán burlándose de mí. La predicadora que dijo que había que hacer un buen plan, ni siquiera hizo un buen plan para irse de Cuba. ¿Qué es esto? Aquellas personas se enteraron de la situación y luego, al contrario de cuestionarme, me honraron por mi fe, no sé qué, no sé cuánto, y nos dijeron, wow, eso que viviste nos ratifica, nos sella que de verdad Dios nos está llamando este año a hacer planes, a no ser más latinos que lo dejan todo al viento, sino que vamos a planificar con Dios, vamos a honrar las oportunidades de Dios. Entonces ese día yo entendí, esto es lo que decían de Jesús, que él tenía tanta autoridad cuando hablaba, pero era porque él había padecido lo que hablaba. Eso es lo que hoy quiero decirte. Al hablar del consuelo de Dios, nos va a permitir entrar en situaciones de dolor, de afrenta, pero no te angusties. Esas situaciones unidas al consuelo de Dios, si tú dejas que Él abra los cielos sobre tu dolor, sobre tu cerebro emocional, aunque digas me estoy pareciendo a la generación de cristal, es ahí donde el Espíritu Santo quiere entrar, para darte la empatía que te dará autoridad. El consuelo de Dios va a venir a confortar tus cicatrices, tu debilidad, tu imposibilidad, tu afrenta, tu ofensa, tu situación que parece deshonra, para llevarte a un nivel de mayor autoridad. La autoridad en el reino de los cielos es equiparable, totalmente proporcional a la empatía, a la compasión. Ningún predicador que hable desde el deber ser
y poniéndose como mejor que tú, tiene autoridad para enseñarte a ti. Y aquí, si has conocido predicadores, decir, lo siento, si hoy te estoy quitando un ídolo, pero así no es la autoridad en el reino de los cielos. La autoridad es como la de Cristo. Él se humilló y solo en lo que él fue humillado y en lo que padeció, solo en eso tuvo el respaldo de autoridad. Y te estoy hablando del Hijo de Dios. Así que ningún predicador, ningún papá, ningún maestro, ninguna figura de autoridad que pretenda ser respaldado por el Espíritu Santo, ningún profeta o cualquier intercesor de ustedes aquí que ha recibido una palabra de Dios y pretenda recibir el respaldo de Dios, podrá experimentarlo, podrá recibirlo sin antes llevar las huellas en su piel de lo que aquella persona a la que tú quieres enseñar y quieres sacar de un camino que no está quizá bien, está sufriendo. Si no experimentas y no sufres y no sientes lo que él, no tienes autoridad respaldada por Dios. Tu palabra, tu mensaje, tu oración necesita llevar las huellas del dolor de la situación de aquel que está en esa circunstancia para que el Señor respalde tu mensaje. Pastor, esposo, esposa, tus reclamos, tus enseñanzas o lo que tú quieres que surja en tu esposo, en tu esposa, necesita antes tener una huella en tu corazón, una huella del dolor de la esclavitud de tu esposo, de tu esposa, que lo hace comportarse mal, para que tu oración tenga poder en los cielos, para que tu palabra profética realmente toque el corazón, ablande la piedra dura del corazón y produzca el milagro de Dios. No hay autoridad si antes no has pasado por el dolor. Como quien tiene autoridad, ¿por qué a mí y por qué así? Eso fue lo que Jesús vivió. Marcos 1:22 dice de Jesús esto: la gente quedó asombrada de su enseñanza, de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? Porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Siempre esto me ha asombrado y esto fue lo que me habló a mí en ese aeropuerto de Cuba, cuando vi tanta bondad de Dios enseñándome esta verdad. Y es, Jesús tenía una enseñanza poderosa y la gente corría a Jesús, aunque Jesús no tenía ni credenciales de sacerdote. Él no tenía un templo, él no tenía una institución bien organizada. Jesús tampoco tenía unos discípulos hábiles. Jesús estaba rodeado de gente con poca habilidad, de gente con muchas luchas, de discípulos que después lo negaron, que fracasaron en seguirlo. Personas que no tenían un buen nombre. Mateo era un levita, lo veían como un político corrupto. Pedro, un pescador que parece que no estaba en su mejor situación, algunos dicen que había fracasado, estaba en crisis económica. Entonces Jesús no tenía todas las ventajas que tenía un líder religioso con un megatemplo bien instituido, todo bien organizado, los mejores pergaminos y todo, y además la autoridad de Dios, ¿no? Era algo constituido por Dios. Pero la enseñanza de Jesús era más poderosa y la gente corría a él. Las amas de casa se sentían identificadas con Jesús. El niño quería estar con Jesús. El anciano también sentía esperanza con Jesús. El desahuciado, el rico, lo seguían gente rica y sostenían su ministerio. Las mujeres ricas encontraban en Jesús un propósito y es, Él nos permite financiar una obra, mientras que en la sociedad rica donde estamos somos una muñeca de porcelana. Las mujeres que no tenían, que estaban desamparadas, encontraron en Jesús autoridad y liderazgo. Jesús hablaba con verdadera autoridad que hacía sentir a la gente incluida. ¿Y por qué? ¿De dónde venía esa autoridad de Jesús si no tenía un respaldo humano? La autoridad de Jesús venía de esto. Sí, era el respaldo del Padre Celestial, dirán muchos, pero ¿de dónde? ¿Por qué el Padre Celestial le daba una autoridad, un respaldo a Jesús y no a sus otros sacerdotes de igual manera cuando él había instituido a esos sacerdotes? ¿Por qué? Los sacerdotes tenían mucho conocimiento, tenían mucha preparación racional, como nosotros, pero carecían de la empatía del cerebro emocional, carecían de la empatía que sí tenía Jesús. ¿De dónde venía la empatía de Jesús? De su piel y de sus marcas. Hebreos 4:15 dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Jesús no es incapaz de compadecerse de lo que a ti te duele y te es imposible alcanzar. Jesús es capaz. ¿Por qué? Porque Él tiene compasión. ¿Y de dónde viene esa compasión? Sino
uno que había sido tentado en todo. Jesús pasó todas las tentaciones y todas las afrentas que a ti te va a tocar pasar en la vida. De ahí venía la capacidad de Jesús de compadecerse contigo y conmigo. Es esa capacidad de compadecerse de Jesús lo que hace que nosotros volvamos a Él, lo que hace que sus palabras tengan autoridad y dejen huella y produzcan fruto en nosotros. Así, había sido tentado en todo de la misma manera, esto es lo que me gusta. Él fue tentado pero de una manera especial, no, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La compasión en Jesús lo mantuvo fiel al Padre. Pero también la compasión de Jesús es lo que lo mantiene fiel a tu debilidad, a tu ruina, a tu quebranto, a tu incapacidad moral. Esa compasión lo vincula contigo porque dice, yo sé cómo se siente. Yo también fui tentado a responder con agresividad al que injustamente me humillaba. Yo también fui tentado cuando en mi casa me trataron mal y mis hermanos se burlaban de mí. Y mi mamá por algún momento guardó silencio como si dudara de mi capacidad. Yo también fui tentado a responder mal y a abandonar la obra. Jesús te entiende porque él también fue tentado y él también sufrió tu incapacidad. La autoridad de Jesús venía entonces ¿de qué? De lo que padeció, de la frustración, del ser tentado por el pecado, del experimentar esa pregunta del ¿por qué a mí, Señor? ¿Y por qué así? ¿Por qué tengo que vivir el dolor de las personas a las que le voy a predicar? ¿Por qué lo tengo que sufrir en mi piel? Hebreos 5:8 dice, aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender. Imagínate eso, el Dios soberano se hizo como tú, como cualquier mujer que está aquí, como cualquier hombre, para aprender. ¿Cómo aprendió? Por medio del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Hay cosas que solo se aprenden practicando. Hay cosas en la vida, el mejor aprendizaje es el de la experiencia, el que se queda marcado en tu piel. Jesús tuvo que sufrir para poder aprender cómo es eso que los humanos tienen que vivir para obedecerme cuando yo doy una orden. ¿Qué será lo que ellos sufren? Porque es que les cuesta trabajo obedecer. Jesús, el Hijo de Dios, tomó tu piel y la mía para entender por qué a ti y a mí nos cuesta trabajo obedecer. ¿Por qué les da tan duro? ¿Cómo es eso que me dicen, Señor, perdóname, no pude serte fiel? Y yo veo que experimentan frustración. ¿Cómo es eso? El Hijo de Dios tuvo que aprender a obedecer a Dios para poder entenderte a ti y a mí. Y ese sufrimiento es el motivo de la autoridad de Jesús. Jesús tenía autoridad para hablar porque tenía empatía. Cuando él hablaba, su mensaje conectaba con las heridas de los otros y no hablaba desde una superioridad moral. No hablaba como podemos hablar muchos de nosotros cuando, ay, Dios me mostró que tú fuiste hace años atrás, hiciste estas cosas y eso no está bien, ¿eh? Eso no es conforme al corazón de Dios y estás mal y por eso te viene maldición. Y en el nombre de Jesús, yo como profeta de Dios te digo que... Y hasta el tono maldice y condena. Jesús no hablaba así. Jesús hablaba a partir de la empatía con la situación, porque él formó nuestro cerebro y Él sabe que el cerebro humano funciona mejor cuando el comunicador se conecta con la emoción cerebral. Cuando el comunicador se conecta con la huella de aquel a quien pretende dejarle un mensaje. Eso es verdadera inteligencia y sabiduría espiritual y emocional. La empatía de Jesús venía de que él les hablaba como quien entendía la situación de aquel al que le quiere comunicar, como quien se pone del lado de. Esa es la autoridad de la que ella habla. La gente se sentía identificada con él. Este sí es como nosotros. No es como los maestros de la ley o esos profetas o predicadores que se ponen como ejemplo de superioridad. Con tristeza oí hace años atrás a un predicador, un pastor, también en esa nación muy influyente, que se compara con otros pastores y él se pone como ejemplo de diligencia laboral. Y él dice, mientras otros pastores llegan a la oficina a las 10 de la mañana, yo llego a las 8 o antes de 8 ya estoy ahí.
Por eso Dios a mí me ha bendecido. Entonces toda la gente de este sistema corre tras la diligencia y ellos creen que su salvación es la disciplina en lugar de Cristo. Y en este juego de disciplina y de diligencia se han llenado de tanto juicio que sus familias, esta es la misma iglesia de la que te hablo que tiene un porcentaje alto de divorcios, de conflictos familiares que se pueden resolver fácil. Porque uno y otro, ¿qué hacen? Condenarse, no está siendo diligente, duermes mucho, ¿eh? Ya son las 7 de la mañana, qué flojo. Y se condenan y se señalan, siguiendo el ejemplo de su líder. Su mirada está puesta en el juicio y en la superioridad con la que aquel predicador habla, juzgando a sus propios consiervos. Y luego termina sus predicaciones diciendo, pero no nos podemos permitir juzgar a otros, pero si tú lo acabas de hacer. Estas contradicciones no estaban en el mensaje de Jesús. Jesús nunca se puso como ejemplo de superioridad. Jesús siempre se vinculó con el dolor del otro, pero para eso tuvo que padecerlo. Eso no se adquiere con una sola predicación. Dios te va a hacer entrar en la situación para que tengas autoridad. Entonces, el ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Amigo, amiga, porque Dios te está dando el privilegio de ser una persona con un liderazgo influyente, con el respaldo superior de Dios para que tengas empatía con las generaciones que te rodean y de verdad dejes huella, puedas transformar entornos con lo que tu piel va a sentir como Dios siente y con lo que tu corazón va a entender como Dios entiende el corazón de aquellos a los que le quieres hablar. Vas a poder salvar tu familia a partir de un corazón empático y no a partir del juicio, no a partir del deber ser. Quiero que lo entiendas en tu piel. Segunda de Corintios 1:4 dice esto, sí, 1:4. Él nos consuela hablando de Jesús, de Dios el Padre, en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Así, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pablo reitera esto que te estoy diciendo. Pablo le dice a la gente que lo está siguiendo, oigan, algunos nos están criticando, te voy a contar cuál es el trasfondo de esta carta. Algunos nos critican y se creen superapóstoles porque ellos prosperan, tienen dinero, andan en carruajes, no sé qué, y yo, que he trabajado más que ellos, no tengo dinero, pero cuando necesito algo, Dios me lo da. No separa la obra, incluso he ido a cárcel, he vivido en escasez. Entonces ellos dicen que yo soy menos respaldado por Dios porque ellos tienen riqueza y tienen respaldo. Esto le pasaba a Pablo tiempo atrás. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ellos son mejores porque tienen, mira, los mega edificios, ellos tienen, así se comparaban, ellos se llamaban superapóstoles. Y Pablo les dice, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Les voy a contar. La autoridad que nosotros, Pedro y yo tenemos, ¿viene de qué? De que nosotros hemos sido pasados por Dios por todas las dificultades que ustedes van a enfrentar. Tenemos que vivirlas nosotros primero, como apóstoles, como mensajeros de Dios, como padres, para que cuando nosotros demos un mensaje o vengamos a ministrarlos a ustedes, no lo hagamos desde la superioridad, sino desde el dolor, la huella del dolor, pero al mismo tiempo del consuelo de Dios que nos levantó. Y entonces te podamos decir, hey, si se puede salir de ahí, ven, yo voy contigo, porque yo sé cómo se sale. Yo sé lo que duele, pero también sé cómo se reconforta tu corazón para que salgas de eso. Yo sé cómo viene la vitamina, yo sé cómo viene la solución y también te puedo tener paciencia en la restauración. Yo te puedo tender la mano porque también he pasado por ahí. Vuelve Pablo a decir lo mismo. Solo tiene autoridad en el reino de Dios, no el superapóstol y aquel al que todo le sale bien. No, aquel que ha pasado por el dolor, aquel que entiende por qué no, por qué estás atollado o atorado allí y te puede ayudar a salir de ahí. El que con empatía se va a acercar y te va a decir, hay un consuelo de Dios para ti, hay forma de levantarse de ahí y yo te voy a acompañar paso a paso, como Jesús me lo hizo a mí. Él tuvo paciencia conmigo. Esta es la clave para solucionar conflictos en las familias, para restaurar. No es el bibliazo y el deber ser, es que Dios te haga pasar a ti por el dolor que está pasando tu esposo, tu esposa, y solo ahí vas a poder entender cómo lo ayudas y cómo le tienes paciencia para socorrerlo a él. Esto sucedió con Oseas. Y es lo que la profecía nos trae, nuestra serie de profecía. ¿Cómo adquiero entonces ese consuelo? Primero, no te resistas a que Dios te ayude, te lleve a ti a pasar
a sentir en tu piel el dolor que siente tu hijo, esa generación que llamas de cristal. ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué les duele más de lo que me dolió a mí? Deja que el Señor te lleve a entender. Y quizá va a ser un episodio en tu empresa que vas a decir, ay, me sentí como un adolescente. Claro, porque quiero que sientas lo que tu hijo adolescente está sintiendo. Entonces vas a poder ser una mejor comunicadora, un mejor comunicador para él. Quiero que sientas lo que él está sintiendo. Y así cuando tu hijo esté en esa dificultad, tú vas a poder ser eficaz en tu mensaje. Vas a decir tres bobadas, pero esas tres bobadas van a ser para el... ¡Oh! ¡Wow! ¿Me entendiste? ¿Cómo sabías lo que yo quería sentir? Es justo. Eres la mejor consejera. Así te van a responder, porque así son los adolescentes. Eres todo lo que quería oír. Eres un ángel de Dios. Y tú dices, pero solo dije tres bobadas de lo que me pasó hoy. Pero tienes ahora autoridad, porque lo estás sintiendo en tu piel. Y eso es lo que el profeta hace. Primera de Corintios 14:3 dice, en cambio el que profetiza fortalece a otros, o sea, los edifica, los anima y los consuela. Entonces, si quieres que venga la unción profética de Dios sobre ti, es necesario que estés dispuesto a que Dios venga a tratar tus emociones. Que te muestres emocional delante de Dios, por favor. Yo los invito a que abran esa parte de su cerebro porque está ahí. En silencio, esa parte de su cerebro está construyendo su forma de pensar y el Espíritu Santo quiere que lo dejes entrar. Por eso el nombre del Espíritu Santo es Consolador. ¿Quieres poder de Dios? ¿Quieres la sabiduría de Dios? Deja que te toque el Consolador. El Consolador, si Él es Consolador, entonces el consuelo no es inútil y el consuelo está conectado ¿con qué? Con tus emociones. No te hagas el fuerte o la fuerte. Déjate quebrar por Dios. El Espíritu Santo va a actuar en tu cerebro emocional y ahí quiere que le abras tus emociones y Él te va a llevar a experimentar el dolor de aquella persona en tu empresa, de aquella persona en tu casa a la que tú quieres que Dios te ayude, ¿no? Le ayude a esa persona a salir de un hábito de pecado o te ayude a restaurar la relación. Él te va a hacer sentir ese dolor. Pero para eso quiere traer sanidad en tus emociones y salud mental. Salmos 94:19 nos dice esto. Cuando la mente se llena de dudas, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Leámoslo hacia atrás. El salmista nos está diciendo una verdad. Los salmos siempre nos van a hablar de la higiene emocional. Les recomiendo todos los días leerse un salmo. Eso les va a traer mucha salud mental y salud emocional. Solo cuando tu cerebro emocional está recibiendo esa profilaxis, esa limpieza, como con los dientes, así, que vas a la ortodoncista y parece que te duele, ¿no? Y te ponen esa fresita, esa cosa así que, ay, que duele. Pero después sales con un alivio, un aliento fresco. Y es como que tu esposo que hace rato no, quizá ya no te daba besos largos, ahora te quiere besar porque hueles tan rico. Qué chévere, ¿no? Ir a esa limpieza. Ese consuelo de Dios es esa limpieza en tu mente, en tus emociones. A veces el dolor y la angustia, lo pesado de las situaciones, te genera tal conflicto en tu mente, en tu cerebro emocional, que se destapa o se activan muchas alarmas que no dejan de sonar. Todo el tiempo están sonando alarmas, alarmas, alarmas de confusión, temor, angustia, imposibilidad ante eso que parálisis, freno. Duda, eso es lo que nos está diciendo el salmista, he experimentado esto. Hay tal descontrol emocional que aunque tengo la directriz de Dios, la Biblia dice que debo hacer esto, no me cae el 20, no lo puedo hacer, me vuelvo traste, no sé, como que me emboto. ¿Te ha pasado esto? Nos pasa. Nos pasa con el acoso laboral, nos pasa con los conflictos en la casa y dices, pero es que no sé por qué reaccioné así, si normalmente yo no soy así. Se despertaron muchas alarmas en tu cerebro emocional y no supiste leerlas, no supiste apagarlas. Entonces la mente se llena de dudas. Otra versión dice de angustia. Estamos hablando de un estado emocional, pero no tienes las habilidades para tratar con esa emoción. Entonces cuando entra la angustia, tú tratas de ignorarla, pero no la ignores. Ella te está dando una alarma. La duda, la angustia, la confusión, ¿qué te están diciendo? Hay demasiada presión. No te estás, necesitas conectarte con el dolor, con qué estás sintiendo tú y qué está sintiendo el otro. Para eso viene esa alarma. ¿Qué tenemos que hacer cuando se enciende esa alarma? Ir a nuestro Dios y decir, Señor,
No sé qué es lo que me está angustiando, no sé qué es lo que se está formando, me está trayendo una tormenta de confusión en mi mente. Ven y ordena mis emociones. ¿Qué fue lo que me quebró y no me di cuenta? O lo que me angustió y con el afán de la vida no me di cuenta que había una bomba formándose en mi interior. Examíname, Señor. Entonces, cuando tú haces eso, va a venir el consuelo de Dios. Hoy te voy a explicar qué es ese consuelo. ¿Qué va a hacer el consuelo de Dios? El Espíritu Santo va a venir a tus emociones y te va a preguntar, bueno, Lore, cuéntame qué es lo que estás sintiendo. Señor, no me había puesto a pensar en qué sentía. Solo te he dicho, esto es lo que necesito que hagas, esto es lo que tengo al frente, mira lo que le hizo al otro. Y el Señor te va a decir, ¿y qué sientes tú? Me siento desesperanzado, me siento solo, me siento abandonado. Ay, qué ridículo hablar eso no es espiritual. Lamento decirte que eso es lo más espiritual. Los que no se dejan examinar por el Espíritu Santo en qué están sintiendo, están echando a un lado la sabiduría del consuelo del Espíritu Santo. Están dejando de ser espirituales para ser inconscientemente dominados por sus emociones y le ponen un parche de espiritualidad. Le ponen una palabra o un principio bíblico y dicen, no, 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 yo soy racional. La persona que solo camina en su razonamiento, no es espiritual. El espiritual se deja consolar. El espiritual se deja tratar, lo está diciendo Pablo. Nosotros somos consolados por Dios. Y solo cuando recibimos ese consuelo es cuando podemos traerles a ustedes esperanza y alegría. Podemos ser buenos líderes y edificarlos con empatía. Lo más espiritual es que te dejes tratar por Dios en tus emociones. Cuando tú dejes que Dios trate tus emociones, te vas a volver sensible a la necesidad de la gente y entonces vas a conectar muy fácilmente con ellos. Y tu carácter va a ser sanado. Y tú que eres impaciente, dices que yo soy impaciente, yo no tolero a la persona que es lenta, 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 dicen en México, que tiene sangre de atole, o digamos en Colombia sería sangre de peto, o sea, que corre lentamente. Y tú eres impaciente, hay algo que resolver en tus emociones, hay un quiebre emocional. Necesitas recibir el consuelo de Dios para que puedas desarrollar ese carácter bueno de Jesús que es noble y disfruta ser acompañante paciente. Entonces, cuando dejas que Dios venga a tus emociones, eso te va a renovar la esperanza y vas a decir, ay, sí se puede. No, mi esposo sí tiene salida, sí hay solución para él. Esto sí se puede arreglar. Señor, muéstrame qué es eso que tú quieres hacer con él. Vas a conocer el corazón del Padre diciéndote, mira, es una joya que ahorita está llena de barro, pero yo la voy a convertir en una joya valiosa. Esto va a ser para crecimiento de ambos, esto va a ser para bien, te da esperanza. Y ahí viene la palabra profética. Te va a decir, el que hoy tú ves como un hombre pasivo, un hombre que no va a poder salir adelante, mira, va a ser un gran líder. Yo lo voy a transformar, lo voy a poner como cabeza que va a influenciar a muchos. ¿Puedes vincularte conmigo en esto? Sí, Señor. Ok, te voy a dar esperanza y ahí te va a dar tu palabra profética y eso te va a sostener para seguir proclamando sobre tu esposo si tú estás llamado a ser un gran comunicador en Cristo y tu esposo hasta para saludarte gaguea hola, ¿cómo estás? No te habla mucho porque hasta le cuesta hablarte, le da miedo hablar contigo y esa es la razón por la que no te contesta y tú dices, no, es que es un grosero, no sé qué, es porque tiene un trauma. Solo cuando tú experimentes ese dolor, esa imposibilidad que él tiene, el pánico escénico que tiene de hablar, tendrás empatía y podrás vincularte con el corazón del Padre diciendo, esto va a ser un proceso, lo quiero convertir en un gran comunicador, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a tenerle paciencia y bendecirlo cuando él no puede responder bien y parece que es tosco al contestarte? ¿Me ayudas a decirle tus palabras son tan dulces, tus palabras son sabias, actúas con sabiduría. Cada día tienes más sabiduría. Me ayudas a elogiarlo y a honrarlo para sanar la herida de un papá que le dijo, usted no sirve para hablar, usted no habla bien, mejor cállese. Y eso tú no lo conocías, pero el Espíritu Santo sí. Ese es el consuelo. No sé si esto está ayudando. Si hay dudas, me escriben, por favor. Necesitamos que Dios
nos deje pasar por ciertos dolores para tener empatía. Y solo cuando tú dejes que Dios trate tus emociones, vas a poder estar vinculado, vas a estar preparado para que Dios te revele, te enseñe qué está pasando en el corazón de aquella persona que está a tu alrededor y que Él quiere ayudarte a restaurar. ¿Cómo vamos a mejorar esa relación? Él te va a dar sus palabras, su corazón y te va a hacer entender lo que el otro siente. Vas a desarrollar empatía. Y eso va a traer en ti, ¿sabes qué? Alegría. La alegría es ese gozo, esa satisfacción que siente el Espíritu Santo cuando ve a esa persona que tú ves como conflictiva, en problema, y dice, pero mira lo que va a llegar a ser, y eso te va a dar ánimo todos los días para permanecer y poder ahí sí profetizar bien las palabras de Dios y no ver el lodo en la persona, sino ver el oro que Dios quiere sacar de ahí, el oro que Dios ve. Eso es lo que hace un buen profeta y eso es lo que hace a un buen líder. Recuerda, profetizar es que vas a declarar sobre una verdad que ahorita tienes al frente y que es desoladora, una verdad mayor. Reconocer esa verdad, pero sobre eso vas a declarar algo mejor, una verdad mayor, pero solo lo pueden tener quienes tienen empatía. Por eso es que el Señor te va a hacer pasar por situaciones donde tu piel tiene que sentir lo que la otra persona siente y tu corazón entenderlo, para que tu palabra sea eficaz, para que no sea un saco roto y tú dices, ah, cada vez que oro, ahora sí, o cuando proclamo algo, ahora sobre esta persona sí produce fruto, porque puedo entender lo que está viviendo aquel. Consuelo, la palabra que Dios usa aquí sí, en el versículo de Primera de Corintios 14 es paramatía. ¿Qué quiere decir paramatía? Se refiere principalmente a hablar con alguien desde cerca. Dios quiere darte palabras a ti, para tus hijos, para tu esposo, pero no para que le hables desde la distancia de así debería ser. No has oído que la Biblia dice que el esposo debe dar la vida por la esposa. Solo quien habla desde cerca es un profeta. Quien habla desde el dolor del otro, desde poder entender la situación del otro. Para Matías expresa, por lo tanto, la idea de consuelo, con un grado más elevado de ternura. Esto es ternura de Dios, un grado muy elevado de ternura que entiende al otro y dice, yo estoy vinculado con tu dolor porque ahora yo también lo viví. Yo puedo hablarte a ti de cómo puedes llegar a ser mejor el plan de Dios. Cuando yo experimenté aquel momento en ese aeropuerto en México, perdón, en Cuba, que no me dejaban ir a México, yo pude, yo pude sentir el dolor del migrante, del que quiere hacer las cosas bien y de repente no le salen bien y no sabes con cuánto esfuerzo ha ido a cumplir su misión, ha ido a cumplir lo que tiene que hacer. Yo decía, pero esa gente que se pasa a Estados Unidos, esa gente, ¿qué le pasa? Si eso allá que van a buscar, a vivir una vida difícil de humillación, pues ¿por qué no se aguantan en su país? A veces te tienes que ir de un lugar a otro a cumplir cierta misión y ya no te puedes quedar ahí porque no se te permite. A mí ya se me estaba acabando el tiempo de estar en Cuba y había cumplido mi misión y me tocaba ir a otro lugar. Y yo decía, cuestionaba tan fuerte a esa gente, decía, pero es que, ¿por qué no planean las cosas bien? ¿Por qué no se aguantan? No sé qué. Ahí sentí el dolor del migrante porque yo decía, yo nunca planeé estar aquí. Estaba sirviendo a Dios y ahora estoy aquí humillada. Me arrepiento, Señor, de haber tratado con tanta dureza a quienes en último minuto no les salen las cosas bien y entonces comienzo a decir, ay, seguramente está planeando algo malo, Dios no está con ella, o sea, yo estaba sirviendo a Dios y el Señor me estaba pasando por esa situación para enseñarme, para dejar en mí la huella, el dolor que siente quien no conoce cómo planear bien lo que tiene que hacer, pero tiene buena intención. ¿No sería mejor acompañarlo y enseñarle cómo hacer un plan bien? Y también me estaba haciendo entender el dolor del migrante, que trató de hacer las cosas bien, yo no sé qué vivió antes y solo quiere un futuro mejor. Eso es la profecía. El Señor nos quiere dar su espíritu de profecía, pero no para que hablemos con dureza, diciendo yo discierno y el Señor me ha dicho. No, solo es un buen profeta y es un buen mensajero de Jesús y solo vas a tener el respaldo de Jesús
cuando tú hables desde la cercanía con el corazón del otro, cuando puedas pasar con Jesús por el dolor que está pasando el otro, por el fuego que está pasando el otro. Y entonces vas a poder entender mejor a tu esposo y a tu esposa y tus palabras no van a caer en saco roto. La palabra que se usa también ahí en Consuelo es paracaleo, que significa hacer una rogatoria, un contacto estrecho, hacer una rogatoria de manera personal. Es que tú te pongas en el lugar de tu esposo y en lugar de decir, Señor, pero cámbialo, míralo lo duro que es, Señor, permíteme sentir lo que él siente, por qué reacciona tan violento, qué es lo que hay en su corazón. Y como si tú fueras tu esposo, vas a rogar a Dios como él rogaría, Señor, sácame de esto. Señor, tú ves mi dolor, sana mis emociones, tú ves lo que me pasó. Y entonces ese día en tu oficina, algo te va a permitir experimentar el dolor que siente tu esposo, por lo cual le cuesta ser tierno, ser quizá compasivo y vas a poder orar mejor. Ahora, nada de esto lo estoy diciendo para que se soporten o como una excusa para que una mujer o un hombre soporte situación de opresión o se mantenga en un matrimonio de violencia, no. Lo correcto es separarte para evitar el maltrato y dar lugar al que el consuelo de Dios restaure, sane y transforme la mente y el corazón, estando cada uno en una situación de reposo, ¿ok? Esto no estoy hablando de situaciones que ponen en peligro la vida, eso ya es otro asunto. Estoy hablando de solución de carácter. Bueno, les dije que hoy hablaríamos de Oseas. Ya para cerrar, les quiero dejar el caso de Oseas. Quiero que lean este libro. Oseas es un profeta de Dios que habló con autoridad al pueblo de Israel, un pueblo que se resistía a buscar a Dios. Era un pueblo que tenían riquezas, estaba muy bien económicamente y decían, pues quien está bien económicamente es persona que aprobada por Dios. Eso es lo que nos han enseñado hoy también en la famosa teología de la prosperidad, lo cual es un engaño. Dios sí quiere hacerte próspero, pero primero que prospere tu alma, que tu alma sea conforme a Cristo. Ellos como tenían tanta riqueza, les está yendo también en los negocios, pero todo no con el carácter de Dios, sino a la manera de ellos. Y iban todo el tiempo a la iglesia, hacían todos los procesos, estaban metidos en la vida religiosa y no se daban cuenta que su corazón estaba podrido. Entonces Dios le dice a Oseas, un hombre completamente consagrado a él, le dice, ve y cásate con una prostituta. Oseas 1:2 le dice, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ellas sean concebidos en prostitución. ¡Ah! Señor, yo soy un hombre santo, ¿qué me estás llamando a hacer? Aquí no es ninguna profecía para ningún hombre aquí, ¿eh? Pero el Señor le dice a este hombre, qué gran humillación es, ve al mercado de prostitutas y allí donde está esa prostituta llena de riquezas, de perfumes finos, ve y cómprala y cásate con ella. Ay, no, Señor, qué vergüenza pública, soy un hombre santo. Cásate con ella. Y con esto entenderás, esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. Quiero, Oseas, que te vincules con lo que yo siento por la sociedad en la que estás. Ve y cásate con una prostituta. Cómprala. Y va a ser una humillación para ti, pues quien siempre se pagaba por una mujer con buena reputación. No, no vas a pagar un alto precio por una mujer por la que nadie daría un peso para casarse. Está llena de riquezas, pero ella está llena de humillación y deshonra y no conoce otra forma de vida, pero cree que ese es el camino que le toca vivir para tener riqueza. Así está mi pueblo. Se han aliado con los corruptos, se han llenado de avaricia, pero ellos creen que están bien. Para que tú les puedas hablar con empatía y entender el dolor de ellos, ve y cásate con una que es como ellos. Se casó con ella, tuvo hijos, pagó por ella. ¿Y cuál es el dolor profundo de Oseas? Una y otra vez esta mujer deja la vida de honra y se va tras la prostitución, vuelve al mercado de prostitución. Le ofrecen un perfume fino, le ofrecen los lujos que ella tenía antes y se va tras eso. Y así hacia el pueblo de Dios. Tras quien le enseñe cómo prospero, cómo gano más dinero, dónde tengo cómo me pego al que tiene influencia. No importa que no sea realmente cristiano, aunque sea solo nominal,
que no honra a Dios y que no honra los principios divinos. No importa que mate gente, no importa que explote al trabajador, eso no importa. Lo importante es que pueda tener yo prosperidad. Eso hacía el pueblo de Israel. Y entonces Oseas una y otra vez le dice a ella, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te vas y yo te doy honra? Y él es la burla del pueblo. Y solo cuando Oseas vive esto, tuvo 3 hijos que fueron de infidelidad, imagínate. Y a cada uno, Dios le dice, ponle a sus hijos el nombre verdadero, hijo de deshonra, hijo no son hijos míos, son hijos de prostitución, son hijos de adulterio. Cada vez que llamaba a sus hijos, hijo del adulterio, ven acá, qué dolor para este hombre. Cuando Oseas vive esto 3 veces, el Señor le dice, ahora sí estás listo, Oseas, para entender lo que yo siento por el pueblo. Y el dolor que siente esa mujer, ¿sabes por qué cada vez va tras sus amantes? Cuando ellas la deshonran y no le dan la dignidad que tú le das, porque ella no conoce otra forma de vida. Así está mi pueblo. Ha sido vendido a la riqueza y a la inmoralidad, pero ellos no se dan cuenta. Oseas, ven y comprométete conmigo en llorar por este pueblo, en hablarles la verdad, pero con ternura decirles, aún te amo. Y esto es lo que en realidad yo quiero que tú llegues a hacer. Ya no serás más deshonrada por tus falsos amantes. Te espera un futuro de honra y te bendigo con gracia para entender y que tus ojos se abran y seas restaurado a la verdad de Dios. Volverás, y dice a partir de los últimos capítulos, el 11, volverás a ser restaurado, volverá a brillar la luz del Señor sobre ti. El Señor mismo vendrá y te rescatará. Y el Señor mismo te traerá salvación. Léete todo ese libro. Esto te lo dejo para que tú tengas en tu corazón y hoy te quede sellado a qué nos está llamando el Señor. A sentir el dolor de aquel que está a nuestro alrededor y al que queremos que el reino de Dios venga sobre él. A sentir el dolor de aquel hijo, aquel esposo, aquellas personas a las que estamos tratando y nunca nos atrevamos a hablar a partir de una superioridad moral o sin antes haber pedido al Señor, Señor, dame tu corazón y hazme entender qué es lo que mi hijo siente para comportarse así. ¿Por qué tiende hacia allá? Cuando tú decidas tener ese corazón de Dios, la profecía vendrá, la revelación vendrá y cuando tú hables, eso va a desatar el corazón de aquella persona que ha estado luchando con hábitos de pecado, con adicciones y a la que, pues no sé, cada mensaje parece que le cayera en saco roto. Esto va a transformar nuestras relaciones y esto va a traer la agenda de Dios a nuestra situación, a nuestra casa. Los bendigo y pido que el Espíritu Santo nos ayude a entender ese corazón de empatía. Probablemente hoy lo que estoy diciendo de parte de Dios es, no te asombres cuando te haga entrar ahorita, en los siguientes días, en unas situaciones que van a hacerte sentir ese dolor, pero es porque te estoy llamando a vincularte conmigo en lo que siente tu hijo, siente tu esposo, aquella persona por la que has estado orando, para que entonces solo a partir de allí tú puedas comprender por qué se comporta así y ahí puedas entender los mensajes que te voy a dar para sanarlo a él, para restaurarla a ella y tu palabra va a ser eficaz.